¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludar a toda persona que se ha conectado en este espacio, en este momento. Quisiera poder comunicar un mensaje que hoy día es epidémico. Literalmente, esto es un mal dentro de la sociedad que está afectando al sector más vulnerable, al más indefenso, que son los niños. Así que quiero tomarme este tiempo, va a ser una serie de videos en donde estaré exponiendo por qué el abuso sexual infantil es tan dañino. Así que quisiera que pudieras tomar nota, que pudieras aprender junto conmigo. Yo son cosas que he tenido que aprender a través del tiempo y poder enseñarlo a otros, poder vivirlo si tienes hijos pequeños. Así que primero vamos a comenzar definiendo qué es el abuso sexual infantil. Tenemos que partir de este principio y vamos a ver una definición, no es la única, pero vamos a ver esta definición. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no puede ser dado independientemente si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para estimulación sexual de su agresor. Puede o no haber contacto físico. Así que si vemos brevemente esta definición, aquí vemos que primeramente el niño no puede dar ese consentimiento porque es niño, porque es un menor, aún un adolescente, no tiene la capacidad de entender lo que está pasando, a pesar de que una persona adulta diga, no, es que cuando yo le toqué sus partes privadas, no mostró ningún signo de rechazo. Por lo tanto, yo asumo que él quería. Tampoco eso puede ser. No existe tal cosa. Esta definición, y para romper paradigmas que muchas veces nos acompañan, vemos que puede o no haber contacto físico. ¿Cómo existe un abuso sexual sin un contacto físico? Sencillamente cuando esta persona, con el fin de obtener una gratificación sexual, se quita la ropa frente al niño para mostrar sus genitales o le pide al niño que se quite la ropita para mostrar sus genitales o le enseña pornografía. Esto está tipificado, esto es considerado abuso sexual. No hubo toque, pero es un abuso sexual. Con esto se rompen los paradigmas de pensar que si solamente el agresor toca, tiene sexo oral, pues entonces no es un abuso sexual. Solo considera muchas personas que el abuso sexual es una penetración, una violación. ¿Eso es abuso sexual? Claro que sí. Entonces ya es una categoría de violación y de penetración. Así que hoy día, en su mayoría, en miles y miles de los casos, es abuso sexual tocando, tocando los genitales. Así que el tema que vamos a ver hoy como primer video es por qué el abuso sexual es tan dañino y nos vamos a ir a bases bíblicas. Tenemos que partir de un principio, del origen. Génesis significa origen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Desde el origen podemos ver que Dios no se equivocó en el modelo perfecto, hizo hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban, o a Eva y Genoveva. A Dios, para Dios no ha cambiado, a pesar de que estamos en el 2022, el concepto sigue siendo el mismo, nuestra genética no cambia, hombre o mujer desde el momento que es concebido y al nacer. Así que partimos de ahí y vemos que tanto hombres como mujeres hemos sido creados para reflejar a nuestro creador. ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros reflejamos características que están en Dios. Hay algo único en los seres humanos, que reflejamos a Dios. Es increíble. Y esto significa que las huellas digitales de Dios están en todos nosotros. Ver a un ser humano
es literalmente ver la mano de Dios, es saber y reconocer, Dios existe, Él nos creó. Sí, pero hay otro versículo que acompaña Génesis, el siguiente versículo. Ya vimos que los creó, varón y hembra, y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que en el primer momento que hace Adán y a Eva, Él los bendice, Él profiere, abre su boca y declara una bendición poderosa. Esa bendición activa el potencial para lo cual ellos fueron creados. Activa su potencial, ¿para qué? Para fructificar, para multiplicarse. ¿Cómo habría posibilidad de multiplicación si no hubiera una relación sexual? Es imposible. Así que somos seres sexuados. Somos seres sexuados. Nuestro cuerpo es sexuado. Los genes, las hormonas, la figura corporal, los genitales y nuestra forma de reproducción son sexuados. Así que volvemos al principio de lo que acabamos de leer. ¿Cómo iba a seguir el ser humano el mandato, la instrucción divina de parte de Dios de multiplicarse si no hubiera dado también la posibilidad de tener una relación sexual? Por eso estoy mencionando, somos seres sexuados. Así que nos podemos multiplicar. Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios. Tienen propósito. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que Dios ha hecho tiene propósito. Absolutamente todo, sin excepción. Y el versículo 31 del mismo capítulo 1 de Génesis nos dice, ¿vio quién? ¿Adán y Eva? No, vio Dios. Vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, incluyendo el sexo. Ay, tristemente, aunque muchas cosas en nuestras generaciones han avanzado, hoy día podemos ver que en el 2022 sigue habiendo un tema tabú en las cuestiones sexuales, en las cuestiones de poder hablar de estos temas. Por décadas, el tema de sexo ha sido un tema en donde la iglesia no habla, donde las familias no hablamos, son pocas y son excepcionales. Pero este tabú tiene que ser roto. En los tiempos, por ejemplo, de nuestros abuelos, de nuestros padres, si alguno de sus hijos mencionaba alguna cosa relacionada con el sexo, podrían haberle dicho, ¿qué es lo que usted está hablando? Muchacho cochino, muchacha cochina, vaya y lávese la boca con jabón. ¿Cuál era el mensaje que se mandaba? ¿Cuál es el mensaje que se enviaba? Un mensaje que, oh, esto no está bien, es algo sucio, es algo vergonzoso, no se debe de hablar, pero a la vez me atrae, a la vez me causa curiosidad. Y repito, a lo mejor en esta época no le decimos a nuestros hijos, lávate la boca con jabón, no seas sucio, no seas cochino, probablemente no lo decimos, pero hemos omitido. Nos hemos quedado en silencio, nos hemos callado por mucho tiempo y este es la era que tiene que ser roto el silencio. Es imperativo, ¿para qué? Porque de esta manera se previene el abuso sexual infantil. Un día, una mujer escuchaba a Josh McDowell acerca del sexo en el matrimonio. Él dio una conferencia muy, muy buena bíblicamente. Habló de lo bello que es el sexo en el matrimonio. Y la mujer se le acercó después de la conferencia y le dijo, por años creí que cuando mi esposo y yo teníamos intimidad, el Espíritu Santo se tapaba los ojos, el Espíritu Santo se volteaba. Wow, esto nos ha alcanzado hasta nosotros, los cristianos, los que decimos
conocer la palabra de Dios. Los que decimos conocer las Escrituras, hay muchas referencias, no solo en Génesis, muchas referencias que hablan acerca del sexo. El libro de Cantar de los Cantares es un libro que tiene una belleza acerca de la intimidad en una pareja. Así que romper el silencio es necesario. ¿Para qué? Para la prevención al abuso sexual infantil. Así que, ¿por qué el abuso sexual infantil es tan dañino? Vamos a continuar con más bases bíblicas. Bueno, Génesis 2 nos dice, el verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué? Dice la Biblia, no se avergonzaban, no había vergüenza. Es precioso esta receta divina de parte de Dios, es hermoso. Ahora tenemos que poner el contexto que para ese tiempo de la historia, en ese momento, esta pareja que había sido creada por Dios, no tenían pecado. No existía el pecado en ellos. Y con ello podemos decir entonces que era una pareja 100% feliz, 100% bendecidos, no había riñas, no había celos, no había malas contestaciones de parte del esposo, de la esposa, no existía. Solo ha habido una pareja en la faz de la tierra que ha vivido por un tiempo, no se dice en la Biblia cuánto tiempo gozaron de esa maravilla en su relación íntima, no se dice. Pero sí estamos viendo que tenían intimidad, que estaban ambos desnudos en todas las áreas. Por favor, no vayamos a pensar únicamente que estaba hablando de desnudez física. Sí, sí, claro que sí, pero también era desnudez en el alma. No había ningún secreto, no existía. Qué bello. Todo cambió. Todo cambió y lo vamos a ver en un momento. Ellos eran adultos. Dios los creó en el momento que tomó Dios del polvo de la tierra y formó a Adán, no formó a un bebé que fue creciendo, no formó a un adolescente que tuvo que pasar por la juventud y llegar a la etapa adultez. Formó a un hombre, completamente hombre, formado, en su desarrollo estaba maduro. Y Eva, lo mismo. Así que, ¿cómo hubiera, si hubieran sido formados como adolescentes, digamos, pensando que no pasó, cómo hubieran podido llevar a cabo la receta divina de lo que acabamos de leer? Dejar al hombre a su padre, a su madre, se unir a su mujer y los dos eran una sola carne, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Imposible. Eso era imposible. Así que la ley de la primera mención es muy, muy importante. Vemos que aquí la primera vez que se menciona intimidad, en esta receta divina del verso 24 y 25, se menciona por primera vez la intimidad, y es muy importante la ley de la primera mención. La intimidad es importante a nivel emocional, espiritual. Dios planeó la sexualidad para que la primera vez que una mujer y un hombre experimentaran un toque sexual fuera dentro del contexto del matrimonio. Dios no pensó ni planeó que el toque fuera antes del matrimonio. Hoy día sabemos que es un tiempo, vivimos en una época y en una era que suena anticuado. ¿Cómo que esperarte al matrimonio? Sin embargo, vuelvo a puntualizar. Esta es la ley de la primera mención para que ellos experimentaran este toque por primera vez en este contexto. Esposo y esposa se descubrieran y esto quedara sembrado. Esto es súper importante si estás tomando notas, que quedara sembrado. ¿Qué quedaría sembrado? Quedaría sembrado una semilla de placer, una semilla de satisfacción mutua en el contexto de amor, el cariño, de afecto, en el contexto de no violencia, sino de afecto, de la seguridad, del apego, en ese lugar donde me siento vivo, donde vivo para el otro y el otro vive para mí. ¡Qué belleza! Ese fue el plan de Dios. Dios planeó la sexualidad entonces para que el primer toque se diera en el matrimonio en ese único contexto. Ahora, este toque
debe suceder forzosamente a una edad madura, no en la etapa infantil. Por eso el tema que estamos tocando. ¿Por qué el abuso sexual infantil es tan dañino? Así que, ¿por qué debe ser a edad madura? Porque se está más maduro a nivel físico, neuronal, cognitivo. ¿Qué es el nivel cognitivo? ¿Cuál es el área cognitiva? El área de crecimiento, de la capacidad de pensar, de razonar. Así que imagina esta sensación sexual que se da en el contexto infantil. Imagínalo, porque está pasando por miles en muchos niños. Eh, donde se invaden los límites, donde se invadió la intimidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Distorsiona el modelo de Dios. Miles de niños hoy día, hoy en este día, están siendo abusados sexualmente, estarán siendo abusados sexualmente en los días que vienen. ¿Y qué van a experimentar? Van a experimentar una completa distorsión del modelo original que está en la palabra de Dios. Y este definitivamente es el plan del enemigo. El enemigo que tiene nombre, Satanás, archienemigo de Dios. Todo lo que Dios creó bueno, el enemigo viene y lo distorsiona en muchas áreas. Ahorita nos compete el tema de abuso sexual infantil. Así que, ¿qué es lo que sucede? Hace que la fruta sea echada a perder, aún antes de desarrollarse. ¿Estamos comprendiendo por qué el abuso sexual es tan dañino? Porque una caricia en zonas erógenas, una sensación para la cual los niños no están ni fisiológica, ni emocional, ni cognitivamente preparados, no saben cómo afrontarlo y eso trae confusión a sus cuerpos, a sus mentes, a su espíritu. Eso hace que el plan de Dios, que era que disfrutaran en una etapa madura y adulta, se eche a perder. Estamos hablando de zonas erógenas, zonas que son muy sensibles. Son los genitales, es el cuello. Así nos creó Dios, seres sexuados. Tenemos zonas erógenas. Estos órganos son sumamente sensibles al toque. El toque, lógicamente, en una zona erógena produce placer. Y esto no cambia en un niño, aunque sea en un niño pequeño. En un niño pequeño, una niña pequeña, al tocar sus partes privadas, va a tener una reacción su cuerpo. En la fase de estimulación sexual y física se activan numerosas áreas y estructuras cerebrales. Esto es increíble lo que la ciencia ha descubierto. Así que a un niño que lo tocan, el niño puede pensar, oh, se siente bien, sentí rico. ¿Por qué responde así mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está pasando? Recordemos que en la mente de un niño, el niño no tiene la capacidad de saber qué es lo que está pasando. No puede razonar. Por eso el abuso sexual infantil es tan dañino. Esta es una de las grandes razones. No comprende, siente la combinación de temor, de confusión, de placer, de vergüenza. En la mayoría de los niños, el abuso sucede en un entorno de juego. Lo hace el abusador, el agresor lo hace parecer divertido. Es alguien que él conoce en su mayoría. Así que todavía trae más confusión a su vida. Todavía esto le produce más confusión. Es muy probable que cuando ese menor esté casado, se cierre probablemente al disfrute sexual. Fue abusado a los 5, 6 o 7 años de edad, fue algunas veces o fue por años. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a casarse y en su relación íntima probablemente sucede que se cierra a ese disfrute y a ese regalo que Dios planeó, que es un regalo, el sexo, y ya no va a disfrutar en ese contexto de apego, de seguridad, de amor. Puede ser que se vaya al otro extremo. Comience con una promiscuidad a temprana edad, a promiscuirse
Puede ser que en sus años de adolescencia, de juventud, esté teniendo sexo con cuanta persona se le atraviesa. Muchos menores son iniciados en el abuso sexual a través de la pornografía, ya lo vimos, lo voy a repetir. Muchos menores son iniciados en el abuso sexual a través de la pornografía. Ahora, muchos otros, derivado del abuso sexual, comienzan a ver pornografía. ¿Por qué esta imagen delante de ti? Porque la organización Ya Basta, el ministerio Ya Basta, hemos comprendido esta situación y queremos llegar a la raíz del problema. El cuento Lo veo, no lo veo es un cuento preventivo al consumo de pornografía. ¿Para qué? Para que padres puedan tomar una herramienta como esta, se sienten con sus hijos, hablen de lo que la pornografía causa en sus cabecitas. Está diseñado para niños desde los 4 años de edad, cuidadosamente elaborado para no hablar de maneras obscenas, pasarnos de la raya, con una guía para padres, una guía que consideramos urgente, que los padres puedan tomar acciones, que sepan que los celulares no son un juguete, es un dispositivo inteligente que a través de él hoy día muchos niños están siendo llevados cautivos al consumo de pornografía. Vamos a continuar. Lo que dice entonces, y volvemos a repasar rápidamente la receta divina: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué hermoso regalo les concedió Dios. Relaciones sexuales, a Adán y a Eva, etapa madura, su madurez en todas las áreas estaba óptima. Las relaciones sexuales, ya vimos, tienen un propósito. Uno de ellos, no es el único, por favor, ahorita no estamos dando una clase de sexualidad, pero uno de ellos es el placer. Y como seres sexuados que somos, Dios nos ha creado con esos genitales que, por cierto, tienen nombre biológico, y es importante utilizar la terminología correcta. La terminología correcta, que ya mencionaremos un poquito de ello más adelante. Génesis capítulo 3, muy brevemente, cambia la historia drásticamente en el capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué? Porque la serpiente astutamente comienza un diálogo con Eva. Y este diálogo dice lo siguiente: ¿con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto? A ver, ¿qué fue lo que Dios dijo en el capítulo 2 y se lo dijo a Adán? Le dijo lo siguiente, Dios a Adán: Adán, tú puedes comer de todos los árboles de este huerto. Qué bueno es Dios, qué precioso, qué padre tan hermoso tenemos. No tenemos un Dios mezquino, controlador. De todos estos árboles, ¿de cuáles? De docenas de ellos, pero de uno no puedes comer. Si comes de este árbol de la ciencia del bien y el mal, vas a morir. Adán no sabía lo que era morir. Así que, ¿por qué le habrá dicho Dios que no comiera de un solo árbol? Ay, ¿porque es un Dios controlador? ¿Porque es un Dios manipulador? No, porque no nos hizo robots. Porque nos hizo y nos dio la capacidad de el libre albedrío, de tomar decisiones, de tener una voluntad, que esta voluntad radica en el alma, para nosotros tomar las decisiones. Qué bueno es Dios. Así que esta es la pregunta que le hace la serpiente a Eva, y Eva entra en un diálogo con la serpiente. Seguramente Adán le comunicó a Eva el mensaje que Dios le dijo a Adán. Y Eva le dice, bueno, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que si comíamos de íbamos a morir. A lo que la serpiente es muy astuta. La serpiente no iba a contestar. Una vez que Eva abrió diálogo, se esperaba una conversación entre los dos. Eva, no van a morir. Sabe Dios que el día que coman de este árbol van a ser abiertos sus ojos, van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. Van a ser como Dios. Esto fue un concepto muy tentador para Eva. Ser como Dios. Oh, wow. Yo quiero ser como Dios. He escuchado por ahí algunas falsas doctrinas de decir que somos diosesitos. No somos diosesitos.
Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos diosesitos. Dios está por encima de nosotros. Dios nos ha dejado su palabra, que es absoluta, y nosotros somos seres creados, que tenemos un razonamiento limitado, pero para Eva fue muy tentador ser como él. Yo quiero tomar mis decisiones de manera independiente. Yo sé lo que hago, es lo que hoy día dice el humanismo. Así que hay una enseñanza hermosísima, extensa en esto, pero tenemos que continuar. Lo que quiso Satanás con esa conversación fue llevarlos a comer de ese fruto prohibido, tanto a Adán como a Eva. ¿Para qué? Para que el diseño original de parte de Dios, ahorita nos compete el tema de abuso sexual, por eso solamente me estoy enmarcando en ello. No van a pensar, es que Tati solo se refirió a ello y no abrió el abanico. Sé que para muchas otras cosas se afectó, pero quiero encuadrarme en esto. Uno de los objetivos, claro que al diablo le funcionó, es que se distorsionara el modelo de la sexualidad que Dios le dio al hombre y a la mujer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Obviamente Dios en su omnisciencia sabía que el hombre pecaría, sabía que el hombre comería de este fruto. Eso es una realidad porque en su omnisciencia quiere decir que Dios sabe todo. Aún así, Dios nos creó. Comen de este fruto, es ahora Adán quien pierde la posición que estaba en el huerto del Edén, quien se esconde, quien le da vergüenza. Eso fue la primera reacción, la primera consecuencia de haber comido ese fruto. ¿Cómo es el enemigo? Él no te va a leer las letras chiquitas. Come, come, come de esto, no pasa nada. ¿Y qué vino después? Una devastación. Entró la muerte. La muerte viene como resultado del pecado. Así que, y eso lo dice Romanos 5:12, vemos aquí que se esconden, tienen miedo. Ellos se hicieron por sí solitos. Vamos a cosernos, vamos a taparnos. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa la reacción? Es probable que lo primero que se taparon fue los genitales. Seguramente, no creo que se taparon un cachete, una mano, los genitales. Y es precisamente en ese momento donde el enemigo toma ventaja, con esa vergüenza que va arrastrando el ser humano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si alguno de nosotros ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, la vergüenza es la que acompaña. Es curioso porque cuando te casas y tienes relaciones sexuales, no estás, qué vergüenza, no estuvo mal, hay culpa, hay condenación. Hay una sensación de que está la bendición de Dios sobre nosotros. Y aunque no seamos cristianos, sí nos acompaña esa conciencia que habla. El diseño de Dios, lógicamente, se fue distorsionado. Desde ese momento hay una batalla en los ojos. Esa batalla es curioso que se va a los glúteos, se va a los genitales, se va a los pechos. O sea, no ves a un hombre batallando, no puedo ver la mano, estoy viendo un ojo, estoy viéndole la oreja, no puedo, me estoy excitando al ver eso. No. Entonces, hay una batalla en los ojos, en el ser humano. Es probable que desde ese momento la gente, repito, comienza a sentir esa vergüenza y desde ahí ya no se pronuncia el nombre de los genitales con el nombre que lleva. Pene, testículos, vulva. Para muchos a lo mejor ahorita oír vulva, ¿qué es eso? La realidad es que ese es el nombre que lleva. La vulva está compuesta de las partes genitales femeninas. Esto incluye los labios, pliegues de piel, clítoris, aberturas hacia la uretra y la vagina.
El clítoris es el órgano sexual femenino situado al interior de la vagina. Pene y vulva no son malas palabras y no existe edad apropiada para hablar de ello. Hay que hacerlo como cuando les enseñamos a decir papá y mamá, pero nos acompaña esa vergüenza. Qué vergüenza, no, es que no me atrevo a decir vulva. Te repito, muchos dicen vagina porque desconocemos que el nombre correcto, el correcto es vulva. La vagina está dentro, es parte de la vulva. Es como decir, todo esto es cara. Mi nariz está dentro de mi cara. De menos llamarle vagina, de menos, para que podamos nombrar las partes. Ahora, a lo mejor algunos escuchando probablemente se ponen un poquito incómodos, nerviosos con escuchar esta terminología que es la correcta. Yo no estoy hablando de ninguna cosa que sea obscena. No he dicho ninguna palabra obscena. De hecho, si les dijera, toma una hoja, haz un listado de cuántas palabras diferentes conoces para llamarle al pene. Y seguramente hay una lista de más de 3 nombres distintos. Y es una realidad. No vayan a pensar que yo de toda la vida he sabido utilizar la terminología, me la enseñaron en mi casa. Claro que no. Ni me la enseñaron en mi casa, ni me la enseñaron en la iglesia. Nosotros, mi esposo y yo nos casamos al poquito tiempo de ser creyentes, cristianos. Tuvimos a 2 hijos varones y aún así, siendo ellos creyentes, no les dijimos el nombre que llevaba sus genitales, pene. Le decíamos pilín, porque nos damos cuenta y ya al tiempo, hace ya varios años que hemos aprendido esto, dijimos, qué barbaridad, es increíble, aún en hogares cristianos como el nuestro. Así que debemos de llamarle a todas las partes del cuerpo con el nombre que llevan. Esto también previene el abuso sexual infantil. Te voy a contar una historia de la vida real. Esta es una niña que llegó en el kinder con su maestra y le dijo a la maestra, maestra, mi tío lamió mi galleta. Pues la maestra le dijo, ok, la próxima vez pide otra galleta. Como diciéndole, qué asco, no tienes que comer la galleta que ya lamió tu tío. Los meses pasaron y un día la mamá fue a hablar con la maestra sobre una erupción en la galleta de la niña. Fue ahí donde la maestra se dio cuenta lo que la niña intentó decirle meses atrás. Pudo la maestra haber prevenido algo. Así que si no le enseñamos a los niños el nombre correcto de los genitales, podrías ignorar signos y síntomas del abuso sexual. Nombrar, repito, pene, vulva, vagina, como nombramos oreja, mano, cachete, nariz. Así que incluso que los niños identifiquen claramente su pene y su vulva respectivamente es de gran ayuda, es de gran ayuda. Y la única forma de integrar mentalmente los genitales a todo el cuerpo, repito, es nombrándoles por su nombre, porque así el niño va a adquirir la noción, no va a ser ese tema que causa risitas. ¿Por qué a la mano no les dan, lávate la manita y le da risa a la mamá cuando le está lavando la manita? Y sí le decimos, lávate tu cosita, lávate tu florerita. No, se le llama el nombre que lleva sin causar ningún tipo de risa porque mandamos un mensaje inadecuado. Y los niños son muy inteligentes. Qué raro, ¿por qué no le nombran como se debe de nombrar? Así que el cuidado de los niños se empieza por nombrar todo. Así como nombras los sentimientos, nombras las partes del cuerpo y todas tienen importancia por cuidarlas y brindarles higiene para que después ellos integren el autocuidado en su vida. En edad preescolar, que es antes de los 4 años, los niños empiezan a reconocer diferencias entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino,
Observando a mamá y a papá, quiero ahorita mencionar que este cuento de Secretos Incómodos ha dado ah, lugar a que en muchos hogares, este cuento se ha contado en cientos de lugares hoy día, y ha dado la ventaja que papás, al contar el cuento preventivo al abuso sexual infantil llamado Secretos Incómodos, les ha dado pie para hablar de esas conversaciones incómodas. Y han roto el tabú y nos han comentado varios padres, esta herramienta fue la que hizo que yo ya empezara a hablar de este tema de una manera normal y natural. Así que en esta edad preescolar, los niños empiezan a reconocer las diferencias en el cuerpo femenino, el cuerpo masculino, observando a papá y a mamá. Y mi pene, suelen decir muchas niñas que voltean a ver a su hermanito, al primito, ¿y dónde está mi pene? Es el momento de decirles, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, en lugar de decir, las niñas no tienen pene. Esa es una manera incorrecta de contestar. No, las niñas no tienen pene. Niños y niñas tenemos genitales, solo que son diferentes. No debemos hacer énfasis en lo que le falta a uno, sino en lo que cada uno tiene. Así que si no estabas familiarizado con este cuento que pusimos en pantalla, por favor, te animamos. Voy a continuar. Aun cuando los bebés, tú estás con un bebé, la estás cambiando, es un bebé, tiene 3 meses, o está recién nacido, 3 meses, 6 meses, es, y aunque no hablan, acostumbrarse a describirles qué se hace en cada momento que se les está atendiendo. Es tan importante hablar con los bebés, tan importante, te repito, tú vas a decir, ¿para qué se habla con un bebé si el bebé no entiende lo que se está diciendo? Puede captar el tono de voz, puede empezar a captar muchas cosas que tú le comunicas en el momento de estar bañándolo, cambiándolo, paseando, en cualquier actividad. Pero ahorita nos vamos a ir a que cuando se está cambiando el pañal, decirle, te voy a limpiar tu pene. Así como se le dice, tienes sucias tus manitas, te las voy a limpiar. A nadie le causa vergüenza decir, te voy a limpiar tu boquita porque estás llena de chocolate. Te voy a limpiar las manitas porque quedaste muy sucia, muy sucio. Y de la misma manera, empezar a acostumbrarnos a decir, te tengo que cambiar el pañal, te estoy limpiando tu pene, estoy limpiándote tu vulva. Podría ser de lo más normal. Así que vamos a continuar. El abuso sexual es una de las peores formas de violencia en la niñez y adolescencia. Una de las peores formas de violencia. Quiero puntualizar algo que ya vimos. Y esto fue en el inicio de esta plática. Empezamos a repasar citas bíblicas. Cómo formó Dios al hombre, cómo formó a la mujer. Y la importancia de saber esto. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a entender el daño que tiene el abuso sexual. Porque el abuso sexual es un abuso de poder sobre un niño para hacerle participar en actividades sexuales inapropiadas. Repito, en las que no puede consentir. ¿Te recuerdas la definición? No se le puede dar el consentimiento. No hay tal cosa. El menor no tiene esa capacidad, no tiene la madurez, no tiene la capacidad de poder entender lo que está pasando. Bueno, vamos a continuar. Estamos por terminar este primer video. De acuerdo a la OCDE, México, si tú estás en México, yo soy mexicana. México ocupa el primer lugar en el mundo en abuso sexual a menores, con 5.4 millones de casos cada año. 6 de cada 10 de estas violaciones a menores se producen en casa. Ya mencioné, pueden ser violaciones, puede ser abuso sexual, que no incluyó la penetración, pero fue abuso sexual, y todos y cada uno de los casos donde ha habido un abuso sexual o una violación, hay una afectación.
Se considera que el 90% de los casos el agresor es un familiar, amigo cercano o pertenece a un círculo cercano. ¿Te imaginas qué complicado es esto? No, yo sé con quién dejo a mis hijos. Nunca los dejo con gente que yo no conozca. Te invito, por favor, a que en el canal de YouTube puedas accesar a una enseñanza muy compacta que se titula Los 10 errores que cometen los padres en el abuso sexual infantil. Y entra este tema. Yo sé con quién los dejo. No, 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 yo conozco, yo conozco. No pretendemos causar pánico y pensar que hasta la sombra les va a hacer algo, pero tenemos que estar muy alerta. De cada 1000 casos de abuso, se denuncian solamente 100 y de estos solamente el 10% llega ante un juez y de esto solamente el 1% recibe condena. Esto es terrible. Lo tienes en pantalla para que visualmente podamos recordar mejor. Hay que agregar también aquí cuántos no denuncian por miedo. La mayoría no denuncia. La mayoría, por diferentes aspectos, no denuncia. Generalmente quienes cometen actos de abuso sexual pertenecen al género masculino. Hay un número minoritario de mujeres agresoras. Y por último, la mayoría de las víctimas de abuso sexual e incesto paterno son las niñas y adolescentes de género femenino. También los varones sufren abusos que callan por temor a ser cuestionados respecto a su orientación sexual, por miedo a ser vistos como agresores sexuales. Yo quiero pedirte, si tú estás escuchando, puede ser que sea la primera vez que escuchas, puede ser que has escuchado en repetidas ocasiones. Queremos suplicarles, no nos volvamos indiferentes e inmunes, porque este tema ya te lo sabes y ya lo conoces. Queremos rogarles, pedirles que esta información la puedas compartir, la puedas vivir, puedas ser parte activa de una solución. Si no somos parte de la solución epidémica del abuso sexual infantil, entonces somos parte del problema. No, Tati, a mí me estás colgando un peso que, ¿por qué tendría yo que tener esta carga? Porque vivimos en una sociedad, somos los que somos creyentes y nos decimos ciudadanos del reino de Dios, tenemos una responsabilidad de hacer algo en la sociedad que estamos viviendo. No solamente que nos competa, mientras no se metan con mi círculo, que a mi círculo, ¿quién es mi círculo? Mis hijitos, mis sobrinos, mis nietos, mi nieta. Mientras no les pase a ellos, ¿yo por qué tendría que movilizarme? Eso es ser indiferente. Eso es ser completamente endurecidos muchas veces en nuestro corazón. Veamos esto con los lentes que Dios lo ve. A Dios le duele esto. En el corazón de Dios hay dolor, hay tristeza en esto y está esperando que como iglesia nos levantemos para hacer algo al respecto, que podamos decir, ya basta al abuso sexual infantil. No te pierdas los siguientes videos y gracias por conectarte.